Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 3 de noviembre. La lección se titula El significado de la cruz. Oremos. Dios y Padre, Señor Jehová, que mora en las alturas de los cielos. Alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por habernos rescatado, por haber dado a su único Hijo, para que viniese a dar su vida para rescate de la humanidad. Gracias, Señor, porque en ese grande amor manifestado es como ahora nosotros podemos vivir conociéndole, amándole, sirviéndole y esperando ese día glorioso en el cual se manifestará nuestro gran Rey y Salvador. Gracias por esta lección, Señor, que a través de ella nos muestra su grande amor manifestado en la cruz. Suplicamos sabiduría, Señor, para estudiarla, para poderla comprender y ser obedientes a su palabra. Santo Espíritu sea nuestro Maestro. Se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El significado de la cruz. La cruz no solamente ha sido para que los seres humanos tengamos nuevamente una relación estrecha con Dios, también para los seres que nunca pecaron. La cruz tiene grande significado, porque por medio de la cruz fue allí donde se libró la gran batalla en el conflicto entre el bien y el mal, donde nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, venció al autor del pecado, al autor del mal, a aquel que iba a las puertas del cielo para hablar cosas en contra de Dios y hacer sentir mal a los mismos ángeles, o querer engañar también a los seres creados por Dios en los otros mundos. Pero por medio de la cruz, todas las puertas se le cerraron y el pecado está ya encarcelado nada más aquí en la tierra,
esperando el momento de su destrucción. Por eso es que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien destruir, buscando en los seres humanos a quien engañar. Pero la cruz le quitó el poder que tenía sobre la humanidad. Y ahora, ese pecador, si se aferra de Jesús, si pide ayuda a Jesús, el Señor Jesús está presto para auxiliarle. El significado de la cruz es el significado de la victoria, del bien contra el mal, de la justicia contra la injusticia. Veamos qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo miran el sacrificio de la cruz aquellos materialistas? Como locura. Pero aquellos que reconocemos en Jesús a nuestro único y suficiente Salvador, para nosotros es salvación. Dice el versículo 19, pero está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Me recuerda lo que dice Génesis, cuando Dios levantó a un hombre llamado Noé para que pregonara acerca de la salvación y la destrucción del mundo. La gente se burló de él, le llamaba loco, se burlaban y no creyeron que iba a venir un diluvio. La sabiduría humana, separada de la de Dios, los hace a los seres humanos como que se creen inteligentes, los vuelve como animales, porque no dependen de Dios. Quieren depender de sí mismos, de lo que ellos creen. Por eso nos dice que, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El Señor, a través de los siglos, ha dejado la sabiduría
del cielo para que a través de ella el ser humano pueda ser guiado, y esa sabiduría la encontramos en su palabra. Dios ha utilizado a los profetas como sus medios para comunicar la sabiduría de Dios. El que la escucha, la obedece, es guiado para tener paz, amor, felicidad. Pero aquel que no, esa sabiduría que cree tener, lo lleva a la destrucción. Por eso nos dice que leamos y recordemos cómo ve la gente el llamado de Dios por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ven la gente? Rechaza. No tengo tiempo. Eso es para gente ignorante. Hasta rótulos ponen en las puertas, prohibiendo que las personas que traen la salvación, que traen a Cristo en su corazón, llegue a ellas. Lo rechazan. El enemigo ha endurecido los corazones, las mentes, y les ha puesto ideologías que no lo llevan a tener paz en ellos mismos. Por eso dice allí el significado de la cruz, dice la lección. El significado de la cruz es perdón, o sea, justificación. Es también salvación y redención. La cruz, antes de que el Señor Jesús viniese, estaba manifestada a través del santuario. ¿Por qué en el santuario? Ese santuario terrenal, manifestado en 3 secciones, manifestaba 3 actos que la cruz hace en el ser humano. El atrio. Allí el pecador era perdonado, era justificado por la sangre del Cordero. El lugar santo, el lugar donde el pecador arrepentido vivía ahora en santidad a través de la obediencia a la palabra de Dios y por medio de la oración y su vida de testificación. Y en el lugar santísimo encontraba redención, el día de expiación. Pero ahora con la cruz es lo mismo. Encontramos perdón, salvación y redención. ¿Qué está diciendo Pablo acerca de la cruz y cómo la contrasta con la sabiduría del mundo? ¿Por qué incluso hoy, cuando el materialismo domina la sabiduría del mundo, el mensaje de la cruz es tan importante? Aunque el materialismo quiere tapar la cruz, es imposible. El enemigo quiere tapar
lo que la cruz ha hecho para que sea salvo. El enemigo quiere taparla para que el ser humano se pierda, pero no puede. Nunca podrá, porque Dios tiene sus instrumentos, de los cuales eres tú uno de ellos, para proclamar las buenas nuevas de salvación. La cruz de Cristo es el centro mismo de la historia de la salvación. Sin la cruz de Cristo, la historia de la salvación no existiese. Él es el centro. Por eso dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La eternidad, sigue diciéndonos la lección, nunca podrá comprender la profundidad del amor revelado en la cruz del Calvario. Fue allí donde el amor infinito de Cristo y el egoísmo ilimitado de Satanás se enfrentaron cara a cara. Allí se libró la gran batalla entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, donde el Hijo de Dios, con la misma muerte, venció al autor de la muerte. Mientras Cristo se ofrecía voluntariamente, humildemente, como rescate por la raza humana, Satanás lo envolvía egoístamente en sufrimiento y agonía. Todo esto, el universo entero lo estaba observando y estaba recibiendo el mensaje que hubiese sido de ellos si obedecían las artimañas de este ángel que se reveló en el cielo. Allá ellos daban gracias a Dios por lo que el Hijo de Dios en la cruz estaba realizando. Cuanto más nosotros, seres humanos pecadores, debiéramos dar gracias a Dios por lo que sucedió en la cruz. Pero como vemos lo que dice ahí en 1 de Corintios, ¿cuántos ven la cruz como una locura? ¿Cuántos lo ven como tropezadero? Eso es lo que el enemigo quiere que así se vea. Pero en la cruz encontramos justificación, santificación y redención. Sigue diciéndonos la lección, Cristo no murió solo la muerte natural. ¿Cuál es la muerte natural? La que usted y yo, cuando vemos a un ser querido, algún amigo enfermo y que de pronto escuchamos que expiró, murió. Esa es la muerte natural, la cual todos recibiremos. El Señor Jesús dice ahí, Cristo no murió solo la muerte natural, que todo ser humano tiene que afrontar. Él murió la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Si nosotros conocemos solo una,
la muerte, o sea, la separación de ese ser querido al cual tenemos que llevar al cementerio su cuerpo, enterrarlo o dejarlo en un nicho. El Señor Jesús, Él estaba cargando la muerte segunda, que es la que dice que la paga del pecado es muerte. Esa muerte, la cual destruirá totalmente al pecado y al pecador y al autor del pecado. El Señor Jesús recibió en su cuerpo la segunda muerte. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no la reciba. Ya Él la recibió por aquel que lo acepta, por aquel que vive para Cristo. O sea, Él ha cargado con la segunda muerte por ti y por mí, para que cuando nosotros tengamos que recibir la muerte natural o la muerte primera, podamos escuchar la voz de Dios cuando Él regrese por segunda vez y ser resucitados para nunca más morir. Allí en la cruz, el Señor Jesús pagó esa muerte. Por eso dice, Cristo no murió solo la muerte natural que todo ser humano tiene que afrontar. Él murió la segunda muerte para que todos aquellos que lo aceptan nunca tengan que experimentarla personalmente. En cuanto al significado de la cruz, hay varios aspectos importantes que debemos recordar. Veamos. Vamos a ver 5 aspectos importantes. Primero, en primer lugar, la cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado. Allí nos lo dice en el libro de Romanos, capítulo 3, 21 en adelante nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, en primer lugar, la cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado. En segundo lugar, la cruz es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores, lo cual nos dice en Romanos capítulo 5, verso 8. Pero Dios, dice, muestra su amor ¿para con quiénes? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que la cruz, en la cruz se revela, es la revelación, dice, suprema del amor de Dios por nosotros los pecadores. En tercer lugar, la cruz es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado. Y nos lo dice Romanos 6:22. ¿Qué nos dice? 6:22 nos dice, pero ahora
que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que la cruz es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado. Y en cuarto lugar, vamos a ver, la cruz es nuestra única esperanza de vida eterna. Es la única. No hay otro camino. Y en quinto lugar, la cruz es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo. No se levantará otro. Ya no. La cruz, lo que se libró en la cruz, es el antídoto para todo lo que se quiera levantar en contra de la verdad, en contra de Dios. La sabiduría del mundo no puede revelar ninguna de estas verdades primordiales sobre la cruz. O sea que en la sabiduría del mundo no encontraremos esto que se encuentra en la cruz, que se encuentra en la palabra de Dios, que escribieron los profetas. ¿A dónde debemos buscar entonces sabiduría para la vida eterna? En la cruz, en Jesús. Y como dice el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra para locura, allá en griego, está ligada con la palabra española imbécil, o sea, loco. Es decir, la predicación de la cruz es imbécil, es locura, según la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo no puede conocer a Jesús, ni la salvación que Él nos ofrece, mediante su muerte sustitutiva en la cruz. ¿A dónde andamos buscando consejo para vivir una vida de paz, de felicidad? La andamos buscando en el mundo. No la encontraremos. Busquémosla en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Vayamos a la cruz y veamos cuál es el significado de la cruz para nosotros, los seres humanos pecadores. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Al llevar la penalidad del pecado, al bajar a la tumba, Cristo la iluminó para todos los que mueren con fe. Dios en forma humana sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Al morir, Cristo aseguró la vida eterna a todos los que creen en Él y condenó al instigador del pecado y la deslealtad a sufrir la pena del pecado, la muerte eterna. El poseedor y dador de la vida eterna, Cristo, fue el único que pudo vencer la muerte. Él es nuestro Redentor. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 233. En su primera exhibición de desafecto, Satanás fue muy astuto. Solamente afirmaba que lo que quería era lograr un mejor estado de cosas, hacer grandes mejoras. Indujo a la primera pareja a separarse de Dios, a apartarse de su lealtad a los mandamientos divinos en torno
al mismo punto en que son tentados y fracasan miles de personas hoy en día, es decir, por medio de sus propios vanos pensamientos. El verdadero conocimiento es de origen divino. Satanás insinuó en las mentes de nuestros primeros padres el deseo por el pensamiento especulativo, por medio del cual declaró que ellos mejorarían su condición grandemente. Pero para lograrlo, deberían seguir por un camino contrario a la santa voluntad de Dios, por cuanto Dios no los conduciría a alturas mayores. No era el propósito de Dios que ellos obtuvieran un conocimiento que se basara en la desobediencia. Satanás procuraba dirigir a Adán y Eva por un campo ancho, y abre hoy ese mismo campo ante el mundo por medio de sus tentaciones. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 474. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. La fe nos une con el cielo y nos da fuerza para contender con las potestades de las tinieblas. Dios ha provisto en Cristo los medios para contrarrestar toda malicia y resistir toda tentación, por fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe y por eso permanecen apartados de Cristo. Arrójense estas almas conscientes de su desesperada indignidad en los brazos misericordiosos de su compasivo Salvador. No miren a sí mismas, sino a Cristo, el que sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios, cuando andaba con los hombres, sigue siendo el mismo poderoso Redentor. Echad mano, pues, de sus promesas, como de las hojas del árbol de la vida. Al que a mí viene, no le echo fuera. Al acudir a él, creed que os acepta, pues así lo prometió. Nunca pereceréis, si así lo hacéis, nunca. Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? El que ni a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también de pura gracia todas las cosas juntamente con Él? Eso está en El Ministerio de Curación, página 42. Al final de la lección encontramos, más allá del valor que la sabiduría del mundo nos pueda ofrecer, ¿por qué nunca debemos permitir que interfiera con lo que creemos acerca de Jesús y la esperanza que se nos ofrece mediante la locura de la predicación? ¿Por qué no debemos permitir que la sabiduría del mundo nos distraiga? Porque la sabiduría del mundo, en vez de llevarnos a Jesús, nos aleja de Jesús, nos lleva al camino ancho, nos saca del camino angosto y nos lleva a la perdición. ¿Quién quiere eso? El enemigo. Pero usted diga, yo sé en quién he creído, y nada ni nadie me podrá apartar del amor de Cristo. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.